Vamos a trabajar con el módulo de caja flexible o comúnmente como lo han llamado, que es Flexbox. Entonces, este es un método que nos ayuda a distribuir el espacio entre los ítems de una interfaz y mejorar las capacidades de alineación de los elementos. Entonces, vamos a conocer un poco sobre este método o módulo de caja flexible. Entonces, para eso voy a utilizar la estructura de este HTML donde tengo un div contenedor y dentro hay una serie de elementos y al ejecutar pues se muestra así. Entonces vamos a hacer uso del flexbox para comenzar a alinear estos elementos según las características de flexbox. Entonces acá voy a completar acá esto en style y voy a hacer lo siguiente. Flexbox lo vamos a utilizar a partir de la propiedad display y que nos permite definir el tipo de contenedor flexible. Tenemos dos opciones que podemos utilizar, las cuales las vamos a ver. Una es la propiedad display flex y la otra es inline flex. Vamos a comenzar con el valor flex para display, y este contenedor pues se comporta como un bloque y es decir ocupa todo el espacio horizontal disponible. Entonces vamos a ver cómo es que funciona. Entonces a mi contenedor yo acá le voy a decir display flex, ¿sí? Entonces voy a hacer una caja flexible acá y voy a refrescar. Entonces puedo ver acá la diferencia, donde ya me ha hecho un bloque, ¿sí? Donde todos los elementos ocupan el espacio disponible. Vean, acá tengo todas mis cajitas, estos son div y todos están en horizontal y ocupando todo el espacio disponible. Ahora puedo hacer lo siguiente acá, ya que estoy utilizando lo que es la metodología Venn. Voy a crear un modificador y acá le voy a poner inline, por ejemplo, y acá lo que voy a hacer es que voy a cambiarlo y voy a decirle que lo muestre como display inline flex, ¿sí? Inline flex. Entonces ahora acá vamos a ver cómo es que se comporta la metodología Venn. Ahora tengo este modificador. Lo que voy a hacer es que ya no quiero que sea display flex, sino que ahora inline flex. Entonces voy a agregarle el modificador sin borrar esta línea de código, sino que solo le voy a agregar un modificador al bloque. Entonces acá voy a agregarle el modificador, vean, contenedor guión y después el nombre. Entonces voy a refrescar y ahora voy a actualizar. Entonces ahora lo que pasa es que el contenedor se comporta como un elemento en línea, ¿sí? Que ocupa solo el espacio horizontal necesario y puede colocarse uno tras otro en una sola línea, ¿sí? Entonces vemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y acá se generó la barra de scroll y puedo llegar a ver el 6. Entonces ahora tengo un bloque o un contenedor flexible pero en línea. Entonces ahora bien, si yo quiero cambiar, pues solo quiero que sea flex, pues elimino el modificador de acá, o sea la clase que está definida como modificador, guardo y refresco, vean, y entonces ya tengo nuevamente mi contenedor como display flex. Ahora nos permite Flexbox hacer direccionamiento de los elementos. Entonces vamos a conocer una propiedad que se llama, acá la voy a colocar, Flex Direction. Flex Direction me permite darle una dirección a mis elementos. Esto generalmente va a definir lo que es la dirección principal, es decir, la dirección en la que se van a colocar los elementos flexibles en mi contenedor. Entonces tiene dos valores posibles. Uno es row
el otro es column y tiene dos variaciones, el column reverse y el row reverse, ¿ya? Entonces voy a comenzar con este que es row, ¿sí? Voy a guardar y pues por defecto los elementos están en display en flex direction row, pero yo puedo cambiarlo y voy a crear nuevamente un modificador acá y ahora le voy a decir que sea column, ¿sí? Y acá el valor de la propiedad pues va a ser flex direction column, ¿sí? Voy a guardar y ahora este selector no existe todavía en HTML, pues lo voy a ir a crear acá, lo agrego acá como un modificador y le estoy diciendo que la clase contenedor pues tiene flex direction row. Le quiero hacer una modificación, pues entonces creo un modificador a partir de la metodología ven y le cambio el valor. Entonces flex direction ahora va a ser column. Voy a guardar, guardo acá en HTML, voy a refrescar y vean. Ahora los elementos pues se posicionan uno sobre el otro de forma vertical. Entonces puedo también hacer algo que es la parte del row reverse o el column reverse. El row reverse, los elementos se van a colocar horizontalmente de derecha a izquierda. Entonces veamos eso. Voy a crear otro modificador acá y a este le voy a poner row reverse y acá le voy a poner row reverse y voy a crear otro que va a ser para el column reverse y voy a cambiar acá. Entonces le voy a cambiar la dirección a los elementos. Ahora tengo un modificador para hacer que los elementos cuando estén en row, ¿sí? Se posicionen en row reverse. Así que voy a copiar este selector, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. Entonces voy a pegar acá y listo. Voy a guardar y ahora voy a refrescar y vean, ahora el elemento 6, ¿sí? Es el primero, ¿sí? Porque ahora se cambió, ahora está de izquierda a derecha, entonces se invirtieron los números. O sea, el elemento que antes era el 6, que estaba en esta posición, ahora pasa a estar en la primera posición, que es de izquierda a derecha. De igual manera puedo hacerlo con el column. Entonces voy a ponerle acá que muestre los elementos de forma de columna. Entonces pongo contenedor, como le puse al modificador, le puse column, ¿sí? Entonces voy a poner acá el modificador y guardo. Vean, tengo 1, 2, 3 hasta el 6. Ahora quiero que el elemento 6 pues sea el primero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá voy a agregar otra clase, ¿sí? Y la clase del modificador que pasa las columnas al reverso. Entonces acá voy acá y le puse column reverse, ¿sí? Entonces voy a poner acá y voy a guardar. Y vean, ahora el elemento 6 pues es el primero. Ahora bien, ¿por qué pongo column acá? Porque si no pongo column, el elemento, o sea el bloque, siempre va a estar en row. Porque si se fijan, acá está como display flex y flex direction row. Ahora bien, si yo lo quiero cambiar, pues tengo que agregarle esta clase al elemento, ¿sí? Entonces por eso es que vuelvo a repetir lo que sería acá el contenedor column y después le agrego lo que sería el modificador, ¿sí? Bueno, en este caso tiene dos modificadores este bloque. Entonces voy a guardar, voy a refrescar y pues acá tenemos. Entonces podemos hacer esos cambios acá. Vean, fácilmente estoy creando modificadores para un elemento. Estoy utilizando la metodología Venn. Ahora veremos la propiedad FlexGraph. La propiedad FlexGraph nos permite establecer si los elementos se van a colocar en una sola línea
o en varias líneas. Vamos a ver acá los posibles valores que tiene esta propiedad. Entonces acá voy a colocar después de esta clase o este selector, voy a colocar lo siguiente: punto contenedor, ¿sí? Le voy a agregar que va a ser un modificador y a este le voy a poner grab, ¿sí? Entonces acá voy a agregar las llaves y voy a agregar el siguiente código. Entonces acá le voy a poner flex grab y el valor que le voy a dar es grab. Esto quiere decir que cuando los elementos en el contenedor se esté de forma horizontal, si ya no hay espacio, pues que se pase a la siguiente línea. Entonces voy a guardar acá, voy a quitar estos y acá lo que le voy a poner es grab, ¿sí? Entonces voy a refrescar y vean, el elemento 4 se pasó el siguiente, el 5 y el 6 a la siguiente línea, pues porque el espacio ya no era suficiente, entonces pasaron a la siguiente línea. Si yo quito este modificador o esta clase, entonces guardo, voy a ver los cambios. Entonces veo que todos los elementos pierden su tamaño original y se acomodan para quedar todos acoplados en el mismo contenedor. Pero si yo quiero que se pasen a la siguiente línea cuando ya no haya suficiente espacio, pues voy a agregar este modificador y contenedor pues va a permitir el grab, que sería como el salto de línea. Entonces guardo y veo que se pasa a la siguiente línea. Ahora voy a modificar uno de mis elementos y por ejemplo en este voy a agregar texto. Voy a poner acá Lorem. Cuando coloco Lorem, el Visual Studio Code ya trae instalado una extensión o plugin, podríamos decir, que se llama Emmet, y este permite crear mucho código de una forma más fácil acá en el editor. Entonces yo pongo Lorem, pues me va a crear un bloque de texto. Voy a poner otra vez Lorem y listo, tengo dos bloques de texto. Voy a refrescar y voy a guardar. Entonces quiero que vean esto, que cuando un elemento tiene demasiado contenido, ¿sí? Todos los demás elementos pues van a adoptar lo que sería su altura. Vean, a diferencia de las demás que están en la siguiente línea, ¿sí? Ya van a tener pues su tamaño, su alto diferente, porque no están en la misma fila. Pero si se encuentran en la misma fila, en este caso de acá, pues todos van a tener el mismo alto. Pero ya en la siguiente línea, si no hay uno que no varíe el alto, pues todos van a tener el mismo alto. Entonces esa era la idea de colocar el texto. Lo voy a dejar acá. La propiedad flex grab también tiene lo que es el grab reverse. Entonces voy a copiar esto y voy a duplicarlo para tener otra regla, ¿sí? Otra regla CSS, solo que a este le voy a poner grab-reverse, ¿sí? Y acá voy a poner lo que sería grab-reverse, y este lo que va a hacer es que a los elementos los va a mostrar de forma en reversa. Voy a poner acá el modificador y es grab-reverse y vamos a ver lo que sucede. Y vemos que el elemento 5 y 6 pues ahora son los primeros, ya que los elementos están de forma en reversa y se van a colocar en varias líneas, y si no caben pues ya sabemos que se van a desbordar y van a pasar a la siguiente línea. Bien, también Flexbox lo que nos permite es que podemos ordenar elementos. Entonces ahora voy a crear un modificador para este elemento, ¿sí? Y voy a ponerle por ejemplo guión primero, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que vamos a utilizar una propiedad. Ahora ya no es para el contenedor, sino que para los elementos del contenedor. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, punto, porque es una clase, ya sabemos, y acá espacio
voy a abrir llaves. Entonces acá lo que voy a hacer es que le voy a decir que este contenedor pues va a ser orden y lo voy a pasar a la posición 1. Entonces voy a poner guión menos 1. Entonces acá voy a decir que el elemento que tenga este selector, ¿sí? O este nombre, que sería este elemento que tiene texto, pues que debe de pasar a la posición 1. Entonces debe de pasarse como primer elemento. Voy a guardar, voy a refrescar y vean, ahora tengo este elemento en la posición 1, ¿sí? Siempre en esta fila, ya que esta es otra fila. Entonces le voy a quitar acá el column, el grab reverse, voy a guardar y lo vamos a ver de diferentes formas. Vean, entonces ahora este era el tercero y ahora es el primero. Entonces si yo quiero que, por ejemplo, el sexto elemento, este que está acá, pues que sea el primero, entonces voy a poner ahí mi clase, voy a guardar y vean, ¿sí? Acá tengo al sexto elemento como primer elemento. Entonces con Flexbox tengo esa forma de hacer las cosas mucho más sencilla. Entonces ahora si yo quiero que cualquiera de estos elementos pase a ser el primero, pues le agrego este modificador que he creado y que tengo la regla de CSS pues acá, ¿sí? Entonces esa es una forma de poder ordenar elementos en Flexbox. Vamos a ver qué más propiedades nos ofrece el Flexbox. Por el momento voy a quitar esto de acá, ¿sí? Este modificador, y que quede todo normal. Entonces acá voy a modificar el elemento que es los ítems del contenedor y le voy a quitar el ancho, ya que acá pues podemos ver que estos tienen un ancho. Entonces si lo voy a quitar, voy a comentar esa línea, voy a ir al menú edit y donde dice toggle like comment y voy a comentar. Entonces voy a refrescar y vean, lo que pasa acá es que cuando hacemos esto, el elemento que tiene contenido pues se va a adaptar al espacio necesario para cubrir todo. Entonces acá, como vemos, los otros elementos solo tienen un número, pues su espacio solo está para ese número, entonces no necesitan de más espacio, a diferencia de este que pues ya tiene texto y necesita más espacio. Si yo le coloco a otro elemento, por ejemplo el primero, acá le coloco más texto, voy a refrescar, pues acá ya vemos que necesita un poco más de espacio, pues se va a ir acomodando. Entonces esta es otra de las cosas que tiene Flexbox, que sus elementos pues se van a ir acomodando según el espacio que necesite. Entonces vamos a ver una propiedad que se llama Flex Growth, ¿sí? Que la propiedad Flex Growth hace que los elementos crezcan hasta ocupar todo el espacio disponible en la dirección principal y toma valores enteros que indican la proporción en que se va a repartir el espacio. Y si todos los elementos toman el mismo valor, el espacio se reparte pues en partes iguales, que era lo que estaba pasando anteriormente. Entonces acá voy a ir yo a mi código CSS y voy a hacer lo siguiente. Bien, entonces voy a quitar lo que sería este texto de acá para que podamos visualizar bien el ejemplo. Entonces este es el 3 y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear otro modificador para mi elemento y acá le voy a poner, por ejemplo, grande. Entonces acá lo que voy a poner es flex growth y le voy a decir que sea de 3 unidades, el tamaño incremente en 3 unidades. Voy a guardar y acá me pasó que debo de colocar esta clase a uno de estos elementos. En este caso la voy a colocar acá y voy a recargar. Entonces puedo ver que todos los elementos acá, este
es el más grande. Por ejemplo, yo puedo darle clic derecho a inspeccionar y se me va a poner acá, y pues le estoy pasando este flex crop de 3 acá. Vean, si lo quito, si quito, anulo este CSS, vean, ya no deja de funcionar. Ahora bien, los ítems se hacen pequeñitos porque he comentado lo que sería el ancho, entonces por eso es que no está funcionando, pero acá podemos ver cómo funciona lo que sería el flex grow. Vean, podemos hacer elementos un poco más grandes a partir del flex grow. Entonces ahora voy a guardar acá y vamos a continuar con lo que sería Flexbox. Ahora quizás veremos ya cómo centrar elementos a partir de Flexbox. Entonces voy a ir a mi CSS acá y ahora voy a crear un modificador, pero para el contenedor. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Punto contenedor, voy a crear un modificador y a este le voy a poner inicio, ¿sí? Y acá voy a poner lo siguiente: justify content flex, es flex start, me parece flex start, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que alinea todos los elementos que están dentro del contenedor al inicio. Entonces voy a guardar acá. Acá, como tengo este espacio grande, lo voy a quitar y voy a quitar este modificador de acá, o sea, esa clase. Voy a refrescar y vean, todos mis elementos pues están acá al inicio. También puedo alinearlos al final. Entonces voy a copiar este modificador y acá en lugar de inicio voy a ponerle final. Y acá donde dice flex start, pues le voy a poner flex m. Voy a guardar, voy a recargar y deberían de irse mis elementos hacia el final. Veamos qué pasó. Y lo que pasa, creo que no he colocado acá lo que sería el modificador. Entonces pongo contenedor guión y le puse al modificador contenedor final. Entonces acá voy a poner acá, bueno, acá repetí esto, borro y listo. Entonces voy a guardar, actualizo y vean, todos mis elementos se van al final del espacio que sobraba anteriormente. Y ahora, si los quiero regresar, pues voy a modificar acá este elemento, ¿sí? Vean, voy a dar doble clic acá y después voy a borrar donde dice final y voy a poner inicio. Voy a dar enter y vean, los elementos regresan al inicio. Entonces acá estamos modificando el comportamiento del contenedor. Ahora bien, podemos ver también otros elementos, como son, por ejemplo, alinear al centro, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá otro modificador acá y voy a hacer lo siguiente. Acá en contenedor final le voy a poner centrado, ¿sí? De una vez voy a crear otro acá para probarlos después. Y acá voy a crear estos. Centrado, este voy a es between, creo que así se escribe, sí. Y el otro es around, ¿sí? Ya veremos cómo es que funciona. Entonces el centrado voy a poner justify content y acá debe decir center. Acá en el between voy a ponerle between, así, justify content, y acá voy a poner space between, ¿sí? Voy a centrar los elementos pero con un espacio entre ellos, y luego voy a estar centrar los elementos haciendo uso del space around, ¿sí? Para distribuir los elementos entre ellos y así poderlos alinear. Entonces voy a guardar acá y voy a comenzar con este de acá. Entonces, si yo quiero centrar mis elementos, pues acá lo único que voy a poner es el modificador de centrado.
voy a guardar y todos mis elementos deben de pasar al centro. Voy a guardar y vean, todos mis elementos pues están al centro. Ahora quiero que sea con espacio entre ellos, pues pongo acá mi modificador, ¿sí? Y voy a hacer el espacio entre ellos, ¿sí? Aquí están centrados con un espacio entre ellos, ¿sí? Y vamos a probar el espacio alrededor de ellos. Entonces voy a reemplazar, en lugar de between, poner around. Voy a recargar y vean, ahora están separados a través de un espacio entre ellos. Alrededor de ellos pues hay un espacio y así están centrados. También podemos centrarlos vertical. Esta forma es de centrarlos horizontalmente, pero también podemos centrar elementos de forma vertical. Entonces creo que vamos a hacer eso último, de centrar los elementos verticalmente. Voy a mi código y acá voy a hacer lo siguiente. Esta propiedad de igual manera se va a aplicar a lo que sería el contenedor. Entonces acá voy a poner contenedor guión y le voy a poner alinear al inicio. Va a crear llaves y listo. Entonces acá lo que voy a poner es align items, no, align content, ¿sí? Align content, y a este le voy a poner que se va a iniciar, bueno, se va a alinear al centro, al inicio, perdón, acá, ¿sí? Pero antes al contenedor le voy a poner un alto para que podamos ver lo que pasa, y acá voy a poner un height y le voy a poner 300 px. Voy a guardar y voy a refrescar. Entonces acá puedo ver que tengo mis elementos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar este modificador acá. Voy a ir a mi HTML, voy a reemplazar acá y voy a poner esto. Contenedor alinear al inicio. Entonces voy a refrescar y ahora mis elementos están al inicio, ¿sí? Entonces ahora voy a aplicarle quizás un flex grab para ver si hace algo diferente. Entonces acá yo tenía el flex grab, lo voy a copiar y veamos si su comportamiento es diferente. Voy a ponerlo acá y vean. Entonces acá cuando nosotros ponemos que se puedan desbordar los elementos con el flex grab, entonces nosotros podemos alinear los elementos al inicio, pero de forma vertical. Entonces ahora si yo los quiero al final por acá, pues podría hacerlo. Solo tendría que hacer algo similar, ¿sí? Solo que voy a copiar acá y acá ya no voy a decir alinear inicio, sino que alinear final, y acá pues va a ser flex m. Vean, voy a copiar esto y lo voy a reemplazar por este de acá y le voy a poner final, y ahora los elementos deberían estar abajo, ¿sí? En el tamaño, en el alto total de mi contenedor. Y esa es una forma de hacerlo. Ahora bien, si lo quiero centrar, que se quede en esta parte de acá, pues lo puedo hacer y voy a copiar nuevamente esta regla y la voy a pegar justamente acá, y ahora alinear centro, ¿sí? Y pues acá va a decir flex align content center. Voy a refrescar y bueno, debería de funcionar. Veamos qué pasó. Acá en el código puse align content centro. Creo que no lo cambié acá, debe ser centro. Acá alinear centro, ¿sí? Guardo, refresco y vean, ahora los elementos están al centro, ¿sí? Entonces esa es otra de las bondades que tiene lo que es
el flexbox, y de igual manera está el space between, el space around, que ustedes lo podrían también utilizar. Entonces ahora tenemos acá varias clases, ¿sí? Todas estas que hicimos funcionan. Por ejemplo, puedo hacer acá, suponiendo que tengo un nav y ese nav tiene varias etiquetas A, por ejemplo, y acá quiero ver si se puede así. Acá voy a guardar, ¿sí? Y por ejemplo tengo todos estos enlaces, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer esto, ocupar la clase que le pusimos contenedor, ¿sí? Y esa clase de contenedor pues tenía un modificador acá y se llamaba center, creo. O bueno, voy a revisar porque no recuerdo. Y acá le pusimos centrado, contenedor centrado. Vean, voy a guardar y vean, mis elementos pues se van a centrar, ¿sí? Entonces ya yo podría comenzar a configurarlos a ellos sin tener la necesidad de estar batallando en centrar estos elementos. Entonces de esta forma ya lo puedo hacer. Igual no les he aplicado nada a ellos, pero ya tengo los elementos centrados. Ahora bien, podemos centrar horizontal y verticalmente los elementos. Por ejemplo, si se fijan acá, quedaba un espacio ya que este nav está compartiendo lo que es el alto de el contenedor. Entonces vamos a aprovechar eso para poder acá cambiar. Entonces yo a este nav, ¿sí?, le voy a aplicar acá un estilo, pongo nav, pongo llaves y background color, le voy a poner lo que es este colorcito de acá. Voy a guardar y solo para ver la diferencia, quiero ver acá, now, background color, ¿qué pasó? Y voy a cambiarle este amarillito o verdecito. Voy a refrescar y no me está agarrando el color. Entonces voy a dar clic derecho acá, vaciar caché y veamos, tampoco es eso. Entonces el nav no me está tomando el es que está compartiendo con el contenedor pues un background, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ponerle acá now y acá voy a asignarle lo que sería la clase now, ¿sí? Entonces voy a refrescar y listo. Entonces acá puedo ver que estos elementos están centrados pero horizontalmente y yo lo quiero verticalmente también. Entonces en Flexbox existe un elemento, una propiedad que se llama Align Items, ¿sí?, y lo voy a colocar por acá. Entonces acá punto contenedor guión guión y acá alinear, solo que a este le voy a poner center porque ya tengo otro. Entonces acá voy a poner align items y acá voy a poner center. Y ahora bien voy a copiar este que va a ser mi modificador, lo voy a copiar, lo voy a pegar justo acá y vean lo que va a pasar. Voy a refrescar y vean, ¿sí? Entonces ahora con esta propiedad que se llama align items y el valor center, vean, yo puedo centrar mi elemento verticalmente y ahora horizontalmente. Entonces este tiene otros atributos, otros valores, acá los puedo ir probando. Vean, flex aim, flex start, el revert, y acá hay otros más que no funcionan, pero por ejemplo el center y el flex aim y el flex start pues sí funcionan y pueden de ser de mucha ayuda. Entonces eso sería para terminar con Flexbox.